RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Puno. Vamos a dialogar a esta hora con el ingeniero Leonidas Gómez Arce. Él es un líder social de ILAB El Collao en Puno. Y queremos agradecerle la amabilidad de permitirnos esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y analizar los últimos acontecimientos en Puno. Qué gusto saludarlo, ingeniero Leonidas Gómez Arce, muy amable. Un saludo muy cordial, señor Hernández, y a los seguidores y, bueno, todos los que están siempre pendientes de RCR. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en Puno, ingeniero Leonidas Gómez, ¿no? El último fin de semana fallecieron 6 soldados del ejército, sobre que hay posiciones encontradas. También se incendió una comisaría en Juli, en Chucuito. También fue dejada totalmente en escombros la sede judicial del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia en Juli. Y lo más reciente, lo que ha ocurrido ayer en horas de la madrugada, en Pisacoma, en Chucuito, donde se desalojó a la fuerza y bajo amenazas a integrantes de la Policía Nacional de un puesto de vigilancia de frontera con Bolivia. Y además intentaron atacar otro puesto de vigilancia que está a 5 kilómetros de frontera con Bolivia. ¿Qué es lo que está ocurriendo, usted que conoce muy de cerca? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, como toda la ciudadanía peruana ya conoce y a nivel internacional también, la violencia dentro del sur de la región Puno se ha focalizado en una zona que comprende principalmente distritos de la zona sur de la provincia de Puno, la provincia del Collao y la provincia de Chucuito, ¿no? Que ya es frontera con Bolivia. No se tiene un reporte de una acción violenta en la provincia de Yunguyo, que también está al sur, porque es, una población muy, muy pacífica, vamos a decir, porque es una población muy progresista. Y entonces en esa focalización de la violencia en la zona sur se ha ido agudizando durante estos días porque, bueno, hemos estado nosotros contando hasta 12 etapas que han habido de todo este conflicto, ¿no? La situación antes de que viajen a Lima las delegaciones, después cuando las delegaciones retornan de Lima y se presenta qué figuras organizativas se presentan acá y se muestra pues una clara división, ¿no? De tal forma que para el segundo viaje de las delegaciones a Lima ya, disminuye la representatividad y ya se focaliza en pocas organizaciones. Luego viene acá pues un hecho que no debe ser descuidado en el análisis, una propuesta que lanza el señor gobernador regional de acá de la región Puno, mediante un oficio formal previa reunión con los alcaldes provinciales y distritales, que plantea 28 puntos principales, ¿no?, para la solución de los problemas de Puno. Y en base a eso, bueno, el gobierno lanza lo que van a ser los anuncios de la señora Dina, los más de 30 anuncios, los cuales lamentablemente no satisfacen, las expectativas de la población y mucho menos generan, algún interés para poder tocar estos temas. De tal forma de que en esos 30 puntos, en esta zona focalizada donde está la violencia, no se toca casi nada de interés para la población. Y entonces esta situación de debilitamiento también que se nota en el esquema de organización de las movilizaciones, la semana pasada, y eso quiero recalcarlo, señor Hernández, genera un proceso de desestabilización y de sabotaje a unos acuerdos que ya se habían tomado a nivel regional por parte de las organizaciones convocadas, entre comillas, ¿no? Que era que iba a haber una tregua entre el sábado y domingo, todas las semanas. Y adicionalmente algunas provincias estaban tomando algunas decisiones para ampliar todavía mucho más estas treguas. Lamentablemente se tiene información de que los grupos radicalizados sabotean este acuerdo y, bueno, determinan el día jueves de la semana pasada, ¿no?, de que el puente de Iglave va a continuar cerrado sábado y domingo. Eso causa perjuicios no solamente a las poblaciones de Juli, Pomata, Cepita, de Desaguadero, Yunguyo y otros distritos, Guaculán y Pisacoma, ¿no? Y trae como consecuencia un cierto nivel ya de enfrentamiento entre la población de Juli y la población de Iglave, y eso es altamente preocupante.
Luego vamos a decir de que la crisis de Juli no es otra cosa, creo, de que en este proceso de sabotear los acuerdos regionales y romper una actitud que estaba ya dándose en la ciudad de Juli, porque Juli es considerada una ciudad razonable, se puede decir un poco más culta, entre comillas, vamos a decir, ¿no? Y que analizan formas de solucionar el problema, y entonces desencadenan todos estos hechos del sábado pasado para no solamente cuestionar esta actitud de los una puesta más racional, más proactiva, ¿no? Sino romper cualquier posibilidad de que la población se organice para plantear alternativas al problema. Y el día domingo tenemos pues los hechos lamentables y luctuosos de acá de Ilave, que también en este momento pues tenemos dos versiones en el escenario político, mediático, ¿no? Pero yo creo que por el mayor respeto que se debe tener a estas muertes de nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, debería dejarse en manos del Ministerio Público para que esclarezca estos hechos y, bueno, pues determine quiénes son los responsables. Ahora, en este proceso de desestabilización y agudización más de las contradicciones, han ocurrido los hechos que ya se han informado lo de ayer, ¿no? Entonces, ahí hay también diferentes lecturas, pero yo pienso, señor Hernández, de que estamos llegando al límite crítico ya para romper esta situación de una o de otra forma. Y lo más probable es de que se genere un proceso de diálogo, pero que resuelva y genere expectativas también, ¿no?, de parte de la población a temas ya relacionados a la nueva circunstancia que se va a presentar luego que se inicie pues este proceso ya de conversación, de diálogo, que es algo que ya se va escuchando en muchos distritos de la zona sur, de Aco, Ilave, Juli, el mismo Desaguadero, ¿no? Que las afectaciones ya no pueden, digamos, permitir un soporte de más tiempo, pese a que los movilizados dicen estamos en etapa de resistencia, más tiempo ya soportar esta situación, señor Hernández. Ingeniero Gómez, usted nos ha hecho una descripción bastante pormenorizada de lo que está aconteciendo en estos momentos en la zona sur, pero además yo quiero retomar algo que usted acaba de señalar. Hubo acuerdos, no se han respetado los acuerdos, y lo que ha ocurrido en Juli, lo que ha ocurrido en Chucuito en las últimas horas, precisamente demuestra que no se están respetando los acuerdos. ¿Quiénes están detrás de estas acciones para no respetar los acuerdos y generar toda esta situación de violencia extrema? Porque esto no es precisamente acciones espontáneas. Desde nuestro punto de vista, esto está planificado. ¿Esto es así? Definitivamente que sí está planificado, ¿no? Porque no se puede entender de otra forma este tipo de reacciones. Yo le hacía referencia en una entrevista que vive permanentemente un conflicto político y de enfrentamiento, y que si revisamos la reciente historia desde los años 80 para adelante, ha traído bastantes consecuencias hasta de muertos, ¿no? No solamente la violencia política o el terrorismo que se sufrió acá, sino también los conflictos que después se desencadenaron a nivel de las comunidades campesinas, en el nivel representativo, donde había grupos, ¿no?, relacionados a la FENCAP, a la CCP, ¿no?, a la CNA, y entonces los más radicales se asentaron en la CCP, y entonces se generó bastante conflicto a nivel de representación de organización campesina. Igual en los frentes de defensa, el Frente de Organizaciones Populares de Puno siempre ha tenido este conflicto entre esos extremos de la izquierda, ¿no?, entre Pucallacta y Patria Roja, en esos tiempos así se denominaban, ¿no? En la universidad también entre Patria Roja y Pucallacta, o también Vanguardia Revolucionaria, que se llamaba, y que trajo también consecuencias fatales. Hay dos catedráticos que murieron, que podían haber sido elegidos rectores. Igual en el SUTE, ¿no? El SUTE hasta ahora vive esa lucha permanente, el SUTE formal representado por Patria Roja, y el otro SUTE que hace tiempo todavía era, digamos, una facción denominada como Pucallacta, que ahora ya es el FENATE, ¿no? Y entonces ese conflicto ahora se ha trasladado a esta circunstancia, digamos, de, entre comillas, levantamiento que ha habido del pueblo aymara. Y en nombre del pueblo aymara, y eso es lo más triste, ¿no?, en nombre del pueblo aymara empiezan a abanderar, a liderar propuestas políticas, ¿no?
cuando los políticos deberíamos plantear propuestas políticas de solución a los problemas al pueblo aymara, o sea, al revés. Y eso no ha ocurrido, ¿no? Sino que está ocurriendo que se utiliza la denominación del pueblo aymara para generar este conflicto. Y en ese conflicto, justamente, lo que usted dice, ¿no? ¿Quiénes están saboteando estos acuerdos? Los grupos más extremos de la izquierda. Eso es definitivo. Y la población ya se está dando cuenta de todo eso, por eso que, como le decía, ¿no? Ya hay alguna, digamos, tendencia, una corriente de opinión a nivel de las organizaciones que están apoyando, porque hay otras que ya se han retirado definitivamente en muchas provincias, ¿no? O sea, ya hay un enfrentamiento, hay una división. Y entonces estos grupos extremistas ya están quedando arrinconados, pero ahora, ¿cuál es la salida? Esa salida, justamente, creo que también habría que reflexionar en el sentido de por qué se ocasiona esta circunstancia, ¿no? Y en eso yo quisiera plantearle un tema, ¿no? De que la región Puno, creemos de que en el contexto nacional y subregional de acá, de la zona sur del país, está en una franca crisis de crecimiento, porque lamentablemente no se tiene, digamos, la infraestructura básica para elevar el nivel de competitividad y generar nuevas oportunidades, ¿no? Para generación de riqueza y para acumulación de riqueza, que es un punto muy importante a tomar en cuenta a los usos y costumbres que han tenido los pueblos que habitan el altiplano, ¿no? Quechuas, aymaras, los mismos puquinas, las mismas tendencias que ahora mismo se manifiestan con las actividades de repente ahora son ilegales, ¿no? Como la minería informal o el contrabando, ¿no? Entonces, hay una crisis de crecimiento porque no se encuentra un punto de acuerdo de cuáles van a ser los elementos fundamentales para garantizar esa transformación. Y yo creo que esos elementos son los que se deberían poner en la mesa de diálogo antes de estar hablando de cosas que debieron haber sido ya hechas y que son parte del anuncio de la señora Dina y del reclamo que plantea el señor Richard Anco después de haberse reunido, como lo decía, con los alcaldes. Entonces, en serio este problema, porque no podemos estar sujetando la solución del problema de la región Puno al conflicto que hay entre las diferentes tendencias de izquierda que han dominado también la región Puno, ¿no? Han sido gobierno regional, gobierno local. Y entonces, frente a esa crisis de propuesta, frente a esa crisis de alternativa, yo creo que se deben empezar a tomar algunos puntos fundamentales en ese aspecto, señor Hernández. Antes de tocar el tema, ¿cuál puede ser la salida, si hay alguna posibilidad de diálogo en el momento, o si es estéril a estas alturas ya hablar de diálogo? Me gustaría un poco analizar cómo se ha ido radicalizando las medidas, ¿no? Ya ahora no solamente son las comisarías o las sedes del Poder Judicial o el Ministerio Público, ahora son el puesto de vigilancia de frontera. Y este es un tema muy grave. Y esto obedece. Y yo le hago una pregunta muy directa, conociendo de su transparencia. ¿Esto obedece que hay sectores que están impulsando a como dé lugar esa posición separatista? Bueno, sí hay, ¿no? O sea, los grupos extremistas están utilizando ese argumento y toda esta estrategia está orientada a eso, a generar más contradicción, más violencia, más inestabilidad. Y en el último día, o sea, ayer, ya demostrar, porque esa es una demostración, ¿no? De cuál es la intención que ellos tienen. O sea, hacer más sensible el problema fronterizo y generar más expectativa en relación, digamos, a un hecho que lo han planteado, ¿no? De cómo Puno puede dividirse y anexarse a Bolivia. Esto no es una novedad, ¿no? Y entonces, esto es una propuesta de los grupos extremistas para seguir asusando a la población, pero acá hay un hecho también muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Es la información que ahora es fácil de acceder. Respecto a la crisis boliviana, ya mucha gente, muchos hermanos, hay más, principalmente en la zona de frontera, ya están viendo la crisis que se está desencadenando en Bolivia. Entonces, este tema, que es manejado por grupos extremistas, ya está quedando en cuestión, porque nadie va a querer, digamos, ni siquiera mirar a Bolivia en los próximos meses, porque la crisis va a ser fatal, ¿no? Entonces, yo creo que hay elementos que están desmintiendo a los extremistas en estos temas para que sus posiciones puedan, ya no sean, digamos, el sustento para seguir movilizando esto, ¿no? Porque tampoco olvidemos, ¿no? De que la ruta
que antes se utilizaba para el tráfico no solamente del oro, sino de contrabando y hasta de las drogas, que era el sur de acá de Puno, esta ruta de Juliaca, Puno, Ilave, ¿no? A Juli, Desaguadero o hacia Yunguyo. Esa ruta ya ha sido descartada por los bolivianos porque han encontrado otra ruta que es más libre para ellos, ¿no? Que está al norte del lago Titicaca, en el lado de la frontera entre Perú y Bolivia, donde ellos tienen una carretera con de mantenimiento, pero no se justifica ese nivel alto de mantenimiento por las actividades económicas que se realizan en el lado boliviano y tampoco por la cantidad de población que hay, pero sí se justifica por el tránsito, por ejemplo, del oro, también de contrabando y también de, digamos, sustancias ilícitas como la droga, ¿no? Y entonces esta ruta ya ha quedado ya un poco descartada, y entonces eso también se va dando cuenta los hermanos, y entonces ya las posiciones van, digamos, siendo un poco más analíticas, y como le digo, estas situaciones que se han presentado de quemar la sede de la Policía Nacional en Juli, de haber destruido el Poder Judicial, desalojado y atentado contra el puesto fronterizo, ¿no? Isacoma, no es otra muestra de una estrategia de mayor radicalización y de generar interés en esta zona, tanto de la policía para dejar libre el otro territorio, pero mucha población está diciendo no, ya no llegar a este extremo, porque lo ocurrido el domingo ha sido pues un enfrentamiento ya ni siquiera a nivel de pueblos entre Ilave y Juli, sino a nivel ya de familia, ¿no? Y entonces todas estas cosas yo creo que están haciendo de que parte de los grupos movilizados empiecen a reflexionar cuál va a ser la salida de esta crisis, porque ya hay un consenso nacional en el sentido de que la señora Dina o renuncia o hay adelanto de elecciones. Eso ya no solamente es, pues, digamos, un pedido de los grupos movilizados, sino también ellos se dan cuenta que eso es parte de una estrategia que en el mes de septiembre implementó, digamos, la oposición de la derecha en el Congreso, que buscaba, ¿no?, la vacancia de Castillo, la inhabilitación de la señora Dina y, bueno, el adelanto de elecciones, algo que es parte de una estrategia de la derecha, y de eso también se dan cuenta, ¿no? Y entonces creo que ahora, para resolver este problema, yo creo que hay que hacer un análisis muy serio de la realidad que vive Puno y de las expectativas que tiene Puno en contexto no solamente subnacional, sino a nivel nacional e internacional. Y eso creo que es un tema que habría que por lo menos darle unas pinceladas, señor Hernández. Estamos hablando con el ingeniero Leonidas Gómez Arce de Puno, el líder social de Ilave, el Collao, en Puno. Una pregunta final. En este escenario, ¿hay alguna posibilidad de diálogo con el gobierno? ¿Hay alguna posibilidad de sentarse en la mesa a pesar que hay abierta discrepancia, puntos de vista confrontados? ¿O se está llegando ya a un nivel extremo? Porque si ninguna de las partes quiere por lo menos estrecharse la mano en una mesa e iniciar, no compromisos, sino una etapa de diálogo donde se puedan alcanzar propuestas, ¿esto se puede lograr o ya está siendo estéril en estas circunstancias que se está viviendo en Puno, ingeniero Leonidas Gómez? La mayor irresponsabilidad del gobierno de la señora Dina, ¿no?, sería dejar la situación como está, ¿no?, y no hacer un esfuerzo mayor por iniciar un proceso de diálogo, pero ya no sobre los puntos que ha planteado el señor gobernador de la región junto con los alcaldes, porque eso ha traído como consecuencia una propuesta estéril que no ha generado expectativa. Se tiene que iniciar un proceso más serio, porque esa muestra de esos pronunciamientos y esos pedidos nos están a nosotros haciendo ver de que hay un desconocimiento real de la situación que atraviesa Puno en el contexto económico, social y hasta político. Y ahorita solamente estamos viendo digamos, el desencadenamiento de la crisis política, como le digo, entre las izquierdas. Y aquí hay un trabajo muy fuerte que tienen que hacer, ¿no?, los sectores progresistas, ¿no?, que ya no son de la izquierda, porque la izquierda ha fracasado acá en Puno, y a nivel nacional también eso se está demostrando, ¿no? Se tiene que avanzar en temas, por ejemplo, un tema atrasado, ¿cuántos años? Hoy día estamos en 2023. El 2006, un 5 de agosto del 2006, se promulga la ley de la zona económica especial de Puno, la sede de Puno, o sea, una zona franca.
y hasta ahora no se tiene ningún avance. Y hoy día es motivo, por ejemplo, para que el señor Aliaga plantee, ¿no?, una ampliación no solamente de esos criterios de zona franca, sino hacia otros parámetros más. Entonces, uno vive un retraso muy grande en respecto a estos temas. Por ejemplo, en el tema de lo que es, usted va a ver, mire, a mis espaldas está el río Ilave, Sí. y unas pampas, ¿no? Y es como si estuviésemos recién en el mes de noviembre, ¿no? Cuando en esta época, en marzo, ya estas pampas deberían estar en plena flor, los cultivos de papa, los forrajes mínimo a 1 metro de altura, pero no vemos ni eso. Estamos enfrentando una sequía, y en esta ni siquiera ese tema se plantea. Entonces, yo creo que hay una falta de interés tanto del gobierno regional, de los mismos alcaldes y del gobierno nacional para tocar, problemas coyunturales, problemas estructurales, ¿no? Y también problemas, ¿no?, de superestructura, porque, como le digo, el fracaso del liderazgo aquí en la región Puno es fatal, porque ese liderazgo ha estado basado en los pensamientos de izquierda que se han sido totalmente retrógrados. Pero también acá falta un tema de infraestructura, o sea, tiene que haber una articulación plena para que se dé posibilidad de desarrollar el sector agrario, el sector pecuario, el sector acuícola, el sector minero, de minería metálica del oro, minería no metálica, el tema de la fibra del placa, y fundamentalmente el mismo. Y entonces esos temas no se están peleando, ¿no? Acá tenemos nosotros 3 cuencas grandes. Si usted para la administración de volumen de agua que podría tener cada cuenca, y usted lo compara con Tacna, con Moquegua, con Arequipa, con Ica, con el mismo Lima, tenemos un potencial inmenso, pero nadie quiere tocar ese tema porque eso va a cambiar, pues simplemente el potencial de Puno se va a incrementar en 10, en 20 veces, ¿no? Y así las otras actividades. Y entonces, pareciera que hay un sabotaje también hacia Puno de parte de estos grupos en estos últimos años, de no querer tocar estos temas, señor Hernández. Y yo creo que el diálogo necesariamente tiene que no solamente generar expectativas, sino también satisfacer necesidades inmediatas. El convoy que ha anunciado la señora Dina, ¿para qué va a venir a Puno si este problema de la sequía se va a acrecentar mes a mes y hay una catástrofe y nadie está hablando de eso, ¿no? Y entonces yo creo que hay temas de agenda que pueden iniciar el diálogo de forma propositiva, pero también de forma seria de cumplimiento de compromisos, porque todos estos años, aparte de una mala gestión de los recursos por parte del gobierno regional y el gobierno nacional, estamos en una incertidumbre. ¿Cuántos años va a durar la construcción de un hospital? Si estaba programado para 2 años y han pasado 6 años. ¿Cuántos años va a durar la culminación de una carretera que debían culminar en 2 años? Ya estamos entrando al 6º año. O sea, hasta esas incertidumbres tendremos que nosotros empezar a resolverlas, ¿no? Y entonces yo creo que hay mucho por trabajar. Yo creo que hay que hacer un llamado a todas las fuerzas, no solamente progresistas, sino inversionistas, que no se vayan de Puno. Yo creo que es importante que se genere un nuevo escenario en la vida histórica de Puno, porque finalmente, señor Hernández, nosotros no podemos estar sujetos tanto a los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios. Esos son parte de nuestra historia, es nuestro legado. Pero acá hay un tema importante a analizar. En el altiplano peruano, acá en el sur del Perú, ¿no?, en el entorno del lago Titicaca, como Dante Nava diría, ¿no?, este es un crisol donde se está fundiendo una nueva cultura, con nuevas visiones, con otras proyecciones, ¿no? Y que realmente, como en cualquier proceso histórico, sí hay grupos radicalizados que no van a querer que ese proceso de construcción y ya de manifestación directa de esta cultura se dé en tiempo más breve, si no ellos van a buscar otros tipos de intereses. Yo creo que hay muchos elementos todavía que analizar, señor Hernández, y creo que si el gobierno no está en la capacidad de poder asumir esta responsabilidad de volver a releer esta realidad bajo un nuevo contexto, bajo nuevas herramientas de lectura y de proyección, simplemente, señora Dina, habrá sido un fracaso más en la gestión y fundamentalmente, ¿no?, en la articulación de una integración territorial, económica y social en el Perú. Simplemente quedará en la historia como una desarticuladora
y como parte de una desgracia más del Perú, señor Hernández. Ingeniero Leonidas Gómez Arce, líder social en Ilave, en el Collao, en Puno, yo le agradezco, lo hemos escuchado con mucha atención y son precisamente propuestas que tienen que ponerse bajo la mesa, ¿no? Porque hay que encontrarle una salida urgente a lo que está ocurriendo en Puno. Ha sido un gusto conversar con usted, ingeniero Leonidas Gómez, muy amable como siempre. Muchas gracias, señor Hernández. Habrá nuevas oportunidades para seguir conversando. Gracias. Muchas gracias y un Saludos. saludo para todos. Saludos a los hermanos en Ilave Gracias. que también nos están escuchando hasta ahora. Conversamos con el ingeniero Leonidas Gómez Arce, líder social en Ilave, en el Collao, en Puno. RCR, la red que comunica y une al Perú.